¿Cómo están, estimados estudiantes? Mi saludo a todos ustedes. Me encuentro en la biblioteca del profesor Stein, ya que, como recordarán, él me trajo a la época actual, al siglo XXI, con su máquina del tiempo, y me invitó a acompañarlos y guiarlos durante este periodo escolar. Hoy he estado leyendo algunos de los interesantes libros que el profesor tiene. Hola, maestro. Acabo de llegar. Estaba haciendo clases en el colegio. ¿Qué le ha parecido mi biblioteca? Oh, está muy completa. Veo que tiene muchos libros interesantes, varios de los cuales no existían en mi época. Sí, bueno, ya me imagino, maestro. Yo empecé a leer estos libros cuando era niño, y recuerdo que en esa época me costó bastante entenderlos. No sabía por dónde empezar. Ah, profesor, eso es porque no sabía hacer un buen análisis del libro. Eso es fundamental. ¿Y por qué es tan importante el análisis, maestro? Mi querido amigo, el análisis es una habilidad intelectual que es muy útil no solo en la literatura, sino que también en las ciencias, las matemáticas y en todas las áreas del conocimiento. Analizar es distinguir las diferentes partes que componen un todo, y a partir de eso podemos entender y explicar ese todo. ¡Qué interesante! ¿Y cómo podríamos hacer un análisis de un cuento o de una novela, maestro? Se lo pregunto para que nuestros jóvenes estudiantes puedan de aquí en adelante utilizarlo cuando lean una obra literaria. Por supuesto, profesor, no faltaba más. Estimados estudiantes, cuando leemos un libro debemos fijarnos en tres grandes aspectos para poder analizarlo y comprenderlo. 1. Los aspectos formales. 2. Los aspectos temáticos. Y 3. Los aspectos críticos. En la primera etapa, o sea, los aspectos formales, debéis fijaros en lo siguiente. A. ¿Qué tipo de texto literario es? ¿Narrativo, lírico o dramático? B. ¿Qué tipo de narrador o narradores aparecen en el texto? ¿Narrador testigo, narrador omnisciente y narrador protagonista? C. ¿Cuál es el ambiente donde ocurre el relato? El ambiente, espacio o lugar donde se desarrolla la acción. D. ¿Cómo se clasifican los personajes del texto? Protagonista, antagonista, secundarios, incidentales. ¿Pusieron atención, jovencitos? Muy bien, esa es la primera etapa del análisis literario. Y dígame ahora, maestro, ¿cómo es la segunda etapa? La de los aspectos temáticos. Pues de inmediato paso a explicaros. En la segunda etapa, que es la de los aspectos temáticos, debéis fijaros en lo siguiente. A. ¿Qué temas desarrolla el texto leído? B. ¿Qué valores y qué vicios, virtudes y defectos definen a los personajes del texto leído? C. ¿En qué momento histórico y cultural se desarrolla el texto? Está muy claro ahora, maestro. ¿Cuál es la última etapa del análisis? Se las explico de inmediato. Poned atención. En la tercera etapa del análisis, que es la de los aspectos críticos, debemos considerar lo siguiente. 1. ¿Qué te pareció el texto? ¿Entretenido, aburrido, etcétera? ¿Y por qué? 2. ¿Estás de acuerdo con lo que propone el texto? Y bien, ¿qué os ha parecido? ¡Oh! Ha sido una excelente explicación, maestro. Si hubiera sabido esto de niño, hubiera aprendido muy rápido a analizar una obra literaria. Lo bueno es que todos ustedes, jovencitos, lo saben ahora. Así es. De aquí en adelante deben practicarlo para no olvidarlo. El análisis literario requiere que dediquemos tiempo a leer con atención y a sumergirnos en el mundo apasionante del arte de la literatura. Bueno, jovencitos, ya nos tenemos que ir. Ahora, junto a su profesor o profesora, practicarán y profundizarán este tema. Antes de irnos, quiero recordarles nuestras actitudes valóricas. Sé honesto, respeta la diversidad, cuidemos la naturaleza. ¡Hasta pronto, jovencitos! ¡Adiós! Os esperamos en una próxima teleclase. Hasta la vista.